Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero testificar, es un testimonio de mi mamá. Mi mamá cuando llegó a la iglesia hace mucho tiempo, mi mamá se enamoró del Señor en la primera profecía, pero hubieron muchas dificultades con mi papá. Mi papá se oponía rotundamente a la iglesia, no le gustaba nada, y fue así como yo veía ese sufrimiento de mi mamá. Prácticamente yo era el paño de lágrimas de mi mamá y veía su dolor y me dolía. Pero el Señor en su profecía le prometía a mi mamá y a mí que mi papá estaría viniendo a la iglesia y estaría doblegando ese corazón, que lo dejaran todo en sus manos y en su tiempo. Fue así, hermanos, como esa promesa duró aproximadamente 15 años en cumplirse. Momentos de mucho dolor para mi mamá. Entonces el Señor en profecía le decía que confiara, que no se angustiara, que todo en su tiempo, que ella entendería un día el porqué de todo eso, que Él traería doblegado a mi papá. Fue así como el transcurrir de los tiempos, un día mi papá recurrió al dirigente de la iglesia tradicional y empezó a hablarle pues de la iglesia, que mi mamá iba, que él no le gustaba, le expuso pues a esa persona todo lo de la iglesia, y esa persona le dijo, ese dirigente, en esa iglesia se manifiesta Dios, en esa iglesia está Dios, deje que su esposa vaya a ese lugar. Y desde ese momento mi papá doblegó su corazón. El Señor permitió esto, que otra persona, otro dirigente de otra iglesia, la iglesia tradicional, le dijera estas palabras, y desde allí mi papá se congrega en la iglesia, hermanos. Alabanzas al Señor. También en ese tiempo que yo veía a mi mamá sufrir, yo le decía al Señor, dame mi esposo, Señor, que sea de la iglesia, Señor, no quiero sufrir. Y el Señor me hacía la promesa, y el Señor me escuchó, porque mi esposo también viene a la iglesia, los dos nos congregamos. El Señor en profecía me decía, y yo he escuchado ese deseo de tu corazón, y yo lo estaré cumpliendo, hermanos. Y el Señor me dio mi hogar, de aquí a la iglesia un varón que le conoce. También el Señor me hacía la promesa de que me estaría dando descendencia, de que estaría dando mis hijos. Fue así como el Señor me dio mis dos pequeños por misericordia. Incluso cuando yo era soltera, el Señor me mostraba que yo iba a tener 2 hijos varones, y el Señor me lo concedió. Y todo esto lo testifico para engrandecer el nombre del Señor. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Hace como 4 años fui diagnosticada con unos quistes coloides que, aunque eran benignos, eran molestos en mi tiroides, ¿no? Y aunque eran benignos, eran bastante molestos. Y el Señor, en su santa profecía, me decía, asiste a los estudios bíblicos, a las enseñanzas con el cierro, porque yo voy a hacer un milagro en ti. Para la ciencia médica, esos quistes siendo benignos, yo me moría con esos quistes. O sea, no había nada para hacer con esos quistes aunque fueran benignos. Entonces yo le decía al Señor, Señor, para ti, contigo todo es posible y tú puedes hacer este milagro. Y ya Él me lo había prometido. Así fue que en semanas pasadas empecé a tener problemas para comer, y entonces asistí a la ciencia médica y la doctora me dijo, vamos a hacer un nuevo examen para ver qué es lo que pasa. Me hicieron la ecografía, y cuál fue mi sorpresa, hermanos, que el Señor me libertó, me limpió de esos quistes y me sanó. Esto lo testifico para darle la gloria a uno. Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. A comienzos de este año, el Espíritu Santo me habló y me dijo de que yo iba a estar en manos de la ciencia médica y que iba a estar pasando por un quirófano. A mí me dio COVID, pero salí asintomático.
Resulta que a los días, hermanos, yo me palpaba aquí en mi pecho, empecé a palparme una bolita. Y esto me empezó a indisponer y me irritaba y me dolía. Asistí a la ciencia médica y efectivamente, hermanos, me mandaron a hacer unos chequeos, una mamografía donde detectaron una pequeña masa que ya tenía por ahí 2,5 centímetros. Luego fui a un cirujano y el cirujano me dijo, es mejor que te hagas operar y te hagas sacar eso porque estas cosas a tu edad no es nada bueno. Seguimos con el protocolo y fui donde una mastóloga. La mastóloga, antes de revisarme, me dijo, bueno, voy a mandarte a hacer unos chequeos para cerciorarnos de ciertas cosas. Resulta, hermano, de que me mandaron a hacer otra mamografía bilateral al lado izquierdo y al lado derecho. Resulta de que cuando ya analizaron ya esta última mamografía, la protuberancia que había en el lado derecho ya estaba en 4 centímetros. Al lado izquierdo ya se me estaba prolongando demasiado y esto estaba creciendo demasiado rápido. Hermanos, ahora el 25 de octubre tuve la cirugía, me sacaron los tumores, he tenido una evolución muy satisfactoria porque el Santo Espíritu me había dicho de que iba a poner, Dios me había dicho que iba a poner su santa mano en medio de esta cirugía, no hubo ninguna hemorragia, no hubo infecciones o algo que me afectaran demasiado. Hace poco, hermanos, me llamaron para entregarme los resultados. Resulta, hermanos, de que yo le oré a Dios esa noche y yo le dije, Señor, mira, me van a entregar estos resultados de estos tumores, pero que se haga tu voluntad, Dios, que no se haga de mí. Tengo demasiadas promesas tuyas y las tengo guardadas en mi corazón, pero que se haga lo tuyo, Dios. Resulta, hermano, de que esa noche Dios me regaló un sueño. En ese sueño apareció la hermana María Luisa, donde frente a frente le decía, hermano, no se preocupe por esos resultados, que esos resultados salieron buenos. Hermanos, fui el jueves a reclamar esos resultados y efectivamente, hermano, lo que Dios me dijo a través de los labios de la hermana María Luisa se hizo efectivo, porque los resultados salieron benignos estos tumores. Y todo esto lo testifico con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Días, que el Señor les bendiga. Amén. Yo quiero dignificar una promesa cumplida del Señor. Cuando yo llegué a la iglesia, poquito tiempo antes había tenido un diagnóstico complejo y una de las cosas que tenía el diagnóstico era en mi cerebro. Todo empezó a olvidárseme. Entonces yo cerraba el gas, pero subía al segundo piso. Mi casa tiene 2 pisos y en el segundo piso llegaba y ya no sabía si había apagado el gas, se había cerrado la puerta, así, todo se me olvidaba. Y yo en ese momento de ese diagnóstico yo le decía, Señor, mi madre, yo no quiero ser una carga para mi madre. Dios me trajo a la iglesia, me hizo promesas y tuve una consulta. El médico me decía, un neurólogo me decía, me mostraba la imagen, me decía, mira tu cerebro es un cerebro de viejito, por eso se te olvidan todas las cosas. Así que yo he trabajado, mientras estaba como en el colegio en vacaciones, siempre trabajaba, y él me decía, ¿usted ha aportado a pensión? Y yo le decía, sí, yo he aportado a pensión, aunque era muy pequeña edad. Y él me decía, yo creo que empecemos un proceso para su pensión. Yo salí a ese consultorio con mi hermana, yo llevaba muy poquito en la iglesia, y yo le dije a mi hermana, Dios no quiere esto para un hijo de él, y Dios me llevó a la iglesia, Dios no va a permitir eso. Él me dijo que me iba a dar facultades, como capacidades, como valores, que con eso él me iba a sustentar. Y Dios me ha dado de lo mejor en este tiempo. En tantos años nunca me ha faltado nada y Dios me da de lo mejor. Pero Dios me ha dado una carrera profesional y yo decía, pues muy difícil, muy complejo. Pues yo les quiero compartir, hermanos, que esta semana que pasó Dios me dio un título profesional. Y yo la verdad, hermanos, agradezco a Dios el título, pero yo no estoy aquí para decirles, me gradué y tengo un título profesional, no. Yo estoy aquí para decirles que Dios es un Dios muy misericordioso, muy bueno, y que hay situaciones que llegan a la vida para darle a uno una oportunidad de salvación.
y Dios en su finita piedad me ha cumplido esta promesa después de casi 20 años y yo le doy la gloria y la honra al Señor. Quiero testificar que hace apenas unos meses en profecía Dios me hablaba de que iba a salvar a un ser querido que era muy cercano a mí y que iba a sorprender a la ciencia médica. Yo poco iba a saber que apenas unas semanas después, cuando yo estaba hablando con él, me contaba que le habían diagnosticado cáncer de piel en unos lunares que habían aparecido en su rostro. Me decía que había iniciado su proceso y que ya le tenían programada la cirugía. Yo estuve en contacto con él, seguí hablando con él, él era mi papá. Le hicieron la cirugía, todo salió muy bien, sin embargo todavía resultaba, le tenían que hacer unos exámenes de patología para verificar que todo estuviera en orden. Hace unas semanas hablé con él también y me dijo que afortunadamente el cáncer no se había propagado y no habían encontrado células malignas alrededor de su piel. Quiero testificar esto para la gloria. Gloria a Dios.